Sin duda el libro de Apocalipsis es un libro misterioso para miles de personas. Es un libro que muchos tienen miedo. Abrir sus páginas parece que solamente es encontrar símbolos, monstruos, bestias. Mas todo eso representa el gran conflicto que vivimos aquí en la tierra. Muchos se pierden del tesoro que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y hoy quiero decirte que el libro de Apocalipsis es como un océano donde todos los libros de la Biblia desembocan allí. Porque allí encontramos nuestra esperanza, la venida de Jesús. Jesús venciendo y ayudándonos a vencer en este grande conflicto. Bienvenido a Biblia Fácil. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los capítulos más intrigantes del libro de Apocalipsis. Y para ello yo quiero ofrecerte un curso bíblico que habla sobre el libro de Apocalipsis. Se trata del curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Aquí vas a encontrar fascinantes temas donde vas a enriquecer tu conocimiento espiritual y sobre todo, no más vas a tener más miedo a este libro. Solicítalo a través de nuestro WhatsApp o ingresando a estudielabiblia.com. Allí puedes entrar y también solicitar el material. El tema que hoy vamos a hablar es un tema sin duda fascinante. Hoy vamos a hablar acerca de un grande conflicto basado en el libro de Apocalipsis. Por eso es que yo te invito para que juntos, antes de abrir la palabra de Dios, podamos hacer una oración. Vamos a orar. Querido Dios, estamos ya con tu palabra en nuestras manos y queremos que tu palabra pueda estar en nuestro corazón. Estamos con toda la disposición para poder comprender qué cosa es lo que nos dice ella y que hoy podamos tomar una decisión fundamentada en tu palabra, una decisión de fe, una decisión que dé frutos para vida eterna. Bendice a todas las personas que están escuchando y viendo este programa. Dales tu bendición, enriquece su vida espiritual, satisface sus necesidades, pero sobre todo ilumínanos para poder siempre estar en el camino correcto. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El tema que hoy vamos a hablar es la mujer y el dragón. Tú sabes que en el libro de Apocalipsis se habla de dos mujeres. ¿Qué representan esas dos mujeres? Ya que Apocalipsis es un libro profético y la profecía está envuelta en símbolos. Y hay una razón por la cual la profecía está envuelta en símbolos. Yo te voy a invitar que tú puedas ver toda la temporada de Apocalipsis que nosotros ya hicimos en Biblia Fácil, capítulo por capítulo. Más hoy vamos a tocar uno de esos capítulos. Que yo sé que este es uno de los más importantes del libro porque revela el gran conflicto. Y hablando de género literario, ya que es un libro profético, el capítulo 12 de Apocalipsis es un quiasmo. ¿Qué cosa es un quiasmo? Es el centro del libro, es la esencia. El tema principal del libro de Apocalipsis es la venida de Jesús. Mas el centro del libro es el gran conflicto que ocurre aquí en la tierra. Entonces, a partir de los capítulos 12 al capítulo 14, encontramos la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y Satanás usa poderes en la tierra, una bestia que significa poder, que sube del mar, y otra bestia que sube de la tierra. El conflicto entre Satanás y el pueblo de Dios. Y ese conflicto es el que nosotros vivimos. Sin embargo, ese conflicto está revelado a través de símbolos. Por eso quiero que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Ese será nuestro tema de hoy. La mujer y el dragón. ¿Quién es esa mujer y quién es ese dragón? Muy bien. Allí vemos el gran conflicto, una controversia entre dos poderes, donde los seres humanos estamos envueltos en ese conflicto. Y Satanás siempre hizo guerra contra Dios. Allí en el cielo hizo guerra, perdió. Aquí en la tierra hizo guerra contra Cristo y perdió. Y después hace guerra contra los hijos de Dios. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios revelados en Apocalipsis?
aquellos que son fieles, obedientes y aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Puede revisar Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12:17. A ellos se les llama los hijos de Dios, que están envueltos y son el blanco del enemigo en este grande conflicto. Muy bien, y allí vamos a encontrar algunos símbolos interesantes. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y además dice que ella estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y continúa el capítulo 12. Ya te mencioné que este es un libro profético y hay muchos símbolos aquí. Vamos entonces a descifrar esos símbolos. En primer lugar, ¿quién es esa mujer? Hay muchos que creen que esta mujer es María, porque fue María quien dio a luz a Jesucristo. Recordemos que cuando Jesús se encarnó, cuando Dios se hizo hombre, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, es verdad que nació mediante una mujer, que es María. Sin embargo, el capítulo 12 no habla de María. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 6 dice que esta mujer huyó al desierto, no está hablando de otra. O sea, esta misma que dio a luz a ese hijo varón que representa a Jesús, huye al desierto donde tiene preparado por Dios por 1260 días. La pregunta es, ¿en qué momento María estuvo en el desierto por 1260 días? Entonces este es un símbolo que representa algo o alguien. En la Biblia, especialmente en profecía, mujer representa iglesia. Entonces, aquí está hablando que Jesús vino a nacer, es verdad, nació por María, pero mediante una mujer que representa a la iglesia, mediante su pueblo. Por eso es que la promesa que Dios le dio a Eva en el jardín del Edén, cuando le dice a Eva, enemistad pongo entre ti y la mujer en Génesis 3:15, entre tú y la simiente tuya, es verdad que está hablando a Eva, pero no fue Eva quien dio a luz al Mesías. Eva estaba representando a todo el pueblo de Dios. Y mediante ese pueblo, ¿quién vendría? Jesucristo. Por eso es que Satanás siempre quiso intervenir en los planes de Dios, quiso impedir que Jesús venga a nacer. Por eso es que desviaba al pueblo de Dios siempre a la apostasía. Quería destruir al pueblo de Dios, los llevaba cautivos, los maltrataba, quería desaparecer al pueblo de Dios porque no quería que venga el descendiente de la mujer. ¿Qué representa mujer? Iglesia. A través del pueblo de Dios vendría el Mesías. Muy bien. Cuando vamos al libro de Efesios, el capítulo 5, versículos 25 y 27 al 27, encontramos que mujer en la Biblia representa la iglesia de Dios. Mira, abre tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa. Una mujer representando una iglesia. Entonces dice, ama a tu mujer, así como Cristo ama su iglesia. ¿Qué comparación? Entonces, una mujer pura, una mujer gloriosa, es la iglesia, el pueblo de Dios. Otra cosa. En Apocalipsis 12, el texto que leímos, aparece esta mujer vestida de blanco.
y con la luna debajo de sus pies y vestida de sol. ¿Qué significa vestida de sol? Ahora vamos a ver ese símbolo. Pero también en Apocalipsis 17 vamos a encontrar otra mujer. Una mujer vestida de rojo. Y esa es una mujer que se prostituyó. ¿Y qué significa mujer? Iglesia. Y eso vamos a ver en el próximo capítulo, porque habla de dos mujeres en la profecía. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la primera mujer que representa el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y en el próximo capítulo hablaremos sobre la otra que aparece en el capítulo 17. ¿Quién es ella? Vamos a ver las características que presenta. En primer lugar, dice que tiene una corona con 2 estrellas. Es el texto que leímos. ¿Qué representan las 2 estrellas? Primero, corona representa triunfo. ¿El triunfo de quiénes? De los 12 apóstoles, de las 12 tribus. 12 en Apocalipsis va a repetir mucho, 12 fundamentos tiene la ciudad. 12 significa completo, plenitud, la victoria completa. Y aquí representa tanto a los 12 tribus del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, y a los 12 apóstoles. Ellos tienen la victoria, es el pueblo de Dios que vence. Mas ¿por medio de quién vence? Allí viene el otro símbolo, porque dice que está vestida de sol. Esta mujer tiene la victoria, pero no por sus fuerzas. El libro de Salmos capítulo 84, versículo 11, quiero que prestes atención, 84, 11, dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Entonces, cuando dice que esta mujer está vestida de sol, lo que está diciendo es que está vestida de la gracia de Cristo. Está vestida de Cristo. Cristo es el centro de su vida, de sus creencias, de todo. Cristo. Y ahí viene el otro simbolismo. Entonces, ¿qué representa? Que Cristo pueda estar en mi vida. Ah, es que tiene la luna debajo de sus pies. Y es interesante este símbolo. Tú sabes que la luna no tiene luz propia. La luna presta la luz del sol. Entonces, ¿a través de qué nosotros podemos encontrar a Cristo iluminando, a Cristo brillando? A través de la palabra de Dios. Entonces esta iglesia tiene su fundamento, tiene su fe en la palabra de Dios. Está vestida de Cristo y tiene una corona porque vence. Escucha esas 3 características. ¿Ya descifraste los símbolos? Mujer es iglesia, corona es victoria. Sol es Cristo y luna, la palabra de Dios, porque nos ilumina y nos dice cuál es el reflejo del carácter de Dios, nos muestra quién es Dios. Entonces, su fundamento, sus creencias, su vida está sobre la palabra, no sobre tradiciones humanas, sobre la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres saber si realmente estás en la iglesia correcta, 3 características. Vence, vestida de Cristo, pero todo se fundamenta ¿dónde? En la palabra. ¿Correcto? Ahora, esas características están aquí, pero también aparece un dragón. Y ese dragón es escarlata o rojo. ¿Por qué? Rojo significa opresión, como también representa sangre. En este caso, persecución, porque este dragón persigue. Entonces dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué me llama la atención? Este dragón, ¿qué cosa tenía? 7 diademas. Ajá. Mira lo que hace el dragón. Apocalipsis capítulo 19, vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 12. Hay una declaración importantísima, hablando acerca de Jesús. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. O sea, este dragón lo que está imitando es a Cristo. Así como Cristo está representado con diademas en su cabeza, Él también quiere ser representado así. Porque Satanás falsifica todo. ¿Entendiste? Todo. Ahora, otra cosa, tiene 7 cabezas. Esas cabezas en la Biblia representa poder, reino, porque tiene cuernos, significa poder. Cabezas, reinos. Ahora, ¿por qué 7? Porque a través de toda la historia, este dragón
se disfrazó en seres humanos para perseguir al pueblo de Dios. Por eso aquí la lucha es entre Satanás y la iglesia, la mujer que representa a la iglesia, desde el comienzo. ¿Tú recuerdas cuáles son los imperios que persiguieron al pueblo de Dios? Comencemos por Egipto, que oprimió, esclavizó al pueblo de Dios. Los asirios, los babilonios, los medopersas, los griegos, ya van 5, los romanos, el imperio romano. Solo que el imperio romano llega a ser la sexta cabeza. Solo que del imperio romano, dice Daniel capítulo 7, que nace otro poder perseguidor. Entonces Roma se divide en dos fases, Roma imperial y Roma religiosa. Ahí están las 7 cabezas. O sea, el dragón que es Satanás persigue, oprime al pueblo de Dios a través de instrumentos humanos. Ese es el grande conflicto. Por eso vamos a ver persecución en la historia. Y dice que este dragón arrastraba con su cola. ¿Qué representa cola en la Biblia? Esa cola significa engaño por medio de persuasión, que arrastra, que persuade. Y dice que persuadió a las estrellas del cielo. Esas estrellas del cielo representan los ángeles, porque Satanás persuadió a ángeles y él fue arrojado juntamente a esos ángeles, con sus demonios, aquí a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto naciese. Ahora, fíjate lo que hace Satanás. Persiguió al pueblo de Dios para destruirlos, para que Jesús no venga. Pero cuando Jesús vino a nacer, ¿qué sucedió? ¿Qué cosa es lo que pasó ahí? Cuando Jesús nació, Satanás usó a Herodes para destruir a Jesús. Y Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años abajo. ¿Cuántos niños inocentes murieron? Solo porque Satanás quería matar a Cristo. Lo persiguió mientras él estaba aquí en la tierra, durante todo su ministerio. ¿Más qué cosa es lo que sucedió? Siempre lo venció. Y cuando fue muerto en la cruz, Satanás desató su cruel ira. No existió alguien que sufra más que Jesús. Lo peor. Y cuando Jesús fue a la sepultura, Satanás incitó para que Pilato pueda dar una orden para colocar una piedra que pesaba 2 toneladas, para colocarlo allí en la sepultura. ¿Sabes por qué? Para impedir que Jesús resucite. Pero cada vez que Satanás se enfrenta a Jesús, siempre pierde. Gloria a Dios. Él siempre vence. Cristo es el vencedor. Entonces Satanás, como cada vez que quiere enfrentarse a Jesús, siempre sale derrotado, ahora cambia de estrategia. Y dice, bueno, ya no lo pude vencer a él, pero yo sé a quién puedo vencer. ¿A quién? A su iglesia. Y esta iglesia aquí está representada con una mujer. Por eso es que el versículo 5 dice que ella dio a luz un varón. Cristo vino a través de su pueblo, y obviamente que ahí aparece María, pero aquí no específicamente María representa a esta mujer, que regirá con varón de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para ir de su trono. Está hablando de que Cristo finalmente venció y fue para el cielo. Ahora, cuando Cristo murió, fue el punto culminante donde Satanás vio su derrota completa. Y allí habla que hubo una batalla en el cielo. ¿Mas por qué es colocado este texto allí? Porque antes de la muerte de Cristo, Satanás todavía incluso podía ingresar al cielo como un intruso. ¿Tú te acuerdas ese diálogo de el libro de Job? Cuando Dios le pregunta, ¿de dónde viene Satán? Eso fue después de la caída. ¿Qué hacía Satanás ahí? Pero cuando Cristo murió, se selló para siempre. Fue arrojado completamente Satanás y sus ángeles. Incluso allí se coloca, ¿quién es este dragón? Y este dragón es representado por 3 nombres. ¿Cuáles son los 3 nombres? Dice, fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué 3 nombres lo coloca? Serpiente porque es la misma que engañó a Eva, no la serpiente, Satanás usando la serpiente. ¿Por qué lo coloca diablo?
Diablo significa acusador. Por eso hay muchas personas que siempre les gusta acusar. Tengan cuidado de no ser instrumentos de... Eso significa diablo. Calumniador, acusador. ¿Y qué significa Satanás? Adversario. Entonces aquí está colocando las 3 características de Satanás. Ya fue arrojado, ¿quién? El mentiroso, la serpiente mentirosa. Número 2, el acusador. Y número 3, el adversario. Además, dice que finalmente el dragón persigue a la mujer. Por eso te mencioné al comienzo que esta mujer no es María. Ya leímos Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Dice que persigue a la mujer. Y esta mujer huye al desierto por 1260 días. Muy bien. Vamos a leer el versículo 13 y versículo 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Te das cuenta que no está hablando de María, sino de un pueblo? Persiguió. ¿Y cómo lo persiguió? Y dice así, se le dieron alas a la mujer, 2 alas de águila, para que volase delante de la serpiente. ¿A dónde? No dice al cielo, al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí hay una profecía de tiempo. ¿Qué representa esta profecía? Primero dice que fue llevada al desierto por 1260. Y aquí dice por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Si nosotros vamos al capítulo 13, dice que por 42 meses el dragón persigue a la mujer. Entonces, en la Biblia hay una profecía que representa el mismo tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses o 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo. Daniel capítulo 7 habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12 habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y también 1260 y Apocalipsis 13 habla de 42 meses. Entonces, ¿qué representa esto? A ver, te voy a explicar así. Un tiempo equivale a un año. 2 tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Sumas todo, son 3 años y medio. 3 años y medio, ¿cuántos meses son? Un año trae 12 meses. 2 años, 24 meses. 24 más 12, 36. Medio año, 6 meses. 36 más 6, 42. O sea, tiempo, tiempos y mitad de un tiempo es igual a 42 meses. Porque 3 años y medio da 42 meses. Si a los 42 meses tú lo multiplicas por 30 días que tiene cada mes, ¿cuánto es 42 por 30? 1260. Por eso es que la profecía de tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, 1260 días o 42 meses, es el mismo periodo de tiempo. ¿Y cuándo ocurrió eso? Satanás usa a la mujer, a la iglesia, para perseguir a través de un poder religioso. Recuerda la Edad Media, donde se perseguían los herejes. ¿Y quiénes eran los herejes? Los herejes eran aquellos que no se sometían al obispo de Roma. Aquellos que querían ser fieles a la palabra de Dios eran muertos ¿dónde? En la Santa Inquisición. No sé qué tenía de santo. ¿Cuándo comienza ese periodo? En el año 538 y va hasta el año 1798, cuando Alexandre Berthier, el general, enviado por Napoleón Bonaparte, toma prisionero al Papa Pío VI y acabó la persecución porque acabó su poder en 1798. Eso está en la historia. Entonces, Satanás usa ahora un poder para poder perseguir a la mujer. ¿Y esa mujer qué representa? Pues representa a la iglesia. Pero ahí dice 1260 días. Ah, pero en profecía, un día equivale a un año. Números 14:34 y Ezequiel 4:6 dice que un día equivale a un año. Entonces, 1260 días equivale a 1260 años. ¿Y quieres ver cómo se cumple la profecía con exactitud? Suma. ¿Cuánto hay del año 538 a 1798? Exactamente 1260 años. ¿Te das cuenta que es Satanás quien persigue? ¿Es Satanás que está detrás de esta iglesia para desaparecerla? ¿Detrás del pueblo de Dios para acabarlo?
Hasta aquí hemos visto algunas características importantísimas. Dice que los fieles se escondieron en las regiones montañosas y desoladas de la tierra. Eso está descrito en la historia. Por eso dice que la mujer huyó al desierto. ¿Desierto qué cosa representa? Desierto representa los lugares alejados. ¿Recuerdas a los valdenses? Estaban allá en aquellas montañas. ¿Por qué estaban allí? Para salvar su vida. ¿Y por qué? Porque había un poder religioso que estaba persiguiendo a los propios cristianos fieles y honestos a la palabra de Dios. Porque Dios siempre tuvo una iglesia pura, una iglesia que mantuvo la verdad. Aquí en el castillo de Wartburg estuvo prisionero Lutero por más de un año, casi un año. ¿Y sabes qué cosa sucedió? Pensaban que ya había muerto, pero él aprovechó durante todo ese año para poder traducir el Nuevo Testamento al alemán. El pueblo de Dios fue perseguido. Aquellos que realmente querían ser fieles a Dios. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice así. Presta atención. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El pueblo de Dios siempre venció. ¿Estás entendiendo? Siempre venció. ¿Cómo? No por sus fuerzas, por medio de la sangre del Cordero. No cambies el canal. Vamos a una brevísima pausa y ya estamos de regreso. Biblia Fácil. Estamos de regreso en tu programa Biblia Fácil. Hoy hablando acerca de una profecía importantísima donde revela el mayor conflicto de la historia. Un conflicto que comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra, donde todos estamos envueltos, pero gracias a Dios que podemos ser vencedores. Ya en los capítulos anteriores de este programa, hemos hablado cómo podemos vencer. Y nuestra única victoria está en Cristo. No se trata de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, se trata de Cristo. Ahora, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 fue el texto que acabamos de leer. Mas hay algo que me llama poderosamente allí la atención cuando dice que cuando Satanás fue arrojado, aquel que acusaba, dice que el pueblo de Dios ha vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, a tal punto de menospreciar hasta sus propias vidas. ¿Sabes que llegar a este punto significa que Cristo llega a ser el centro de todo? Tanto así que Cristo es más importante para ti que cualquier tesoro, que cualquier riqueza, que cualquier persona. Y hoy encontramos infelizmente a muchas personas abandonando la fe y abandonando a Cristo. ¿Por qué? Por un poco de dinero, por un poco de fama, por un poco de placer, por resentimiento, por una persona, por un trabajo, por una carrera. Estas personas dieron su propia vida por causa de Cristo, porque Cristo llegó a ser lo más importante para ellos. Ellos son vencedores por eso. Y Dios les dio la victoria. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Satanás siempre intentó no solamente perseguir, sino destruir, acabar con el pueblo de Dios, pero no lo logró. No pudo, porque a través de toda la historia, Dios siempre tuvo en la tierra hijos fieles. Cómo me encanta saber que a través de toda la historia siempre hubo un remanente. Porque aquí en Apocalipsis capítulo 12 vas a encontrar que de esta mujer, de esta iglesia,
viene un remanente. ¿Qué significa un remanente? Unos pocos. No son muchos. Y Satanás ahora está enfurecido con esos pocos. O sea, este pueblo que preservó la Biblia, que era fiel a la palabra de Dios, que estaba ya escondido durante la Edad Media por 1260 años, luego aparece en el escenario como un remanente. O sea, son pocos. Vamos a ver ahora cómo a través de toda la historia Dios tiene un pueblo, un remanente. Por eso, no mires la cantidad, mira la fidelidad de la iglesia. Porque a veces la mayoría son los perdidos. No a veces, por lo menos en la Biblia. La mayoría son los perdidos. La verdadera iglesia, aunque fue perseguida, sobreviviría y produciría un remanente. Solo que este remanente tiene dos características. Y esas características dice la Biblia. En el mismo capítulo 12, versículo 17, dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Ese resto es el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Te estás dando cuenta que eso es lo que dice la Biblia? No es lo que estoy diciendo. El remanente de Dios aquí en la tierra, el pueblo de Dios, tiene dos características. Guarda sus mandamientos y tiene el testimonio. Entonces, ¿de dónde apareció la idea? Mandamiento no existe, ley no existe, solo por la gracia. Este pueblo es salvo por la gracia de Dios. Sin embargo, demuestra su fe, porque la salvación es por fe y gracia. ¿A través de qué? De adoración, de fidelidad y de obediencia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos. Otra vez se repite, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, tienen fe y guardan sus mandamientos. Pastor, ¿acaso no somos salvos por fe y gracia? Sí, pero la gracia está extendida de Dios para el ser humano. El problema es la respuesta del humano ante la gracia divina. Entonces, todos somos salvos por gracia, transformados por gracia, alcanzados por gracia, pero esa gracia que alcanza al ser humano lo transforma, lo hace obediente, lo hace fiel a la palabra y fiel a los mandamientos. Si tú estás con tanta ira cuando alguien habla de ley, de mandamientos, entonces tienes que arrancar todos los textos donde dice mandamientos y arranca este texto donde dice que los santos no es aquel que no peca, sino aquel que camina con Cristo, porque Él los santifica, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Tú crees que esto fue solamente para el Antiguo Testamento? Ahora está en el último libro de la Biblia. Yo quiero que tú me acompañes a hacer un breve repaso a través de toda la historia. Cómo Dios siempre tuvo este remanente con las mismas características. ¿Me acompañas? Vamos al primero entonces. ¿Recuerdas en el jardín del Edén? ¿Quién era el pueblo de Dios? Adán y Eva. El remanente. Dios colocó una prueba. ¿Por qué? Porque ellos tenían que demostrar, ¿qué cosa? Su fe en Dios. ¿Por qué fe? Tenían que creer en la palabra de Dios, no en la palabra de alguien más. De Dios, fe. Número 2, adoración a Dios. Y número 3, obediencia. ¿Te das cuenta? Fe, adoración y obediencia están ligadas. ¿Pero qué pasó con ese pueblo? Bueno, ellos desobedecieron, pero luego se arrepintieron. Dios los restauró y continuaron siendo el pueblo de Dios. ¿Pero cómo comenzó? Fe, adoración y obediencia. ¿Tú recuerdas de Caín y Abel? Mira, estamos haciendo una línea de tiempo. Pasa la historia, Adán y Eva tienen hijos y ahí tiene Caín y Abel.
Un día Dios pidió una ofrenda. ¿Por qué? Porque a través de la ofrenda, ¿qué cosa tenían que revelar? Fe, adoración y obediencia. Otra vez las tres cosas. Fe, adoración y obediencia. ¿Por qué fe? La ofrenda tenía que ser solo un cordero. ¿Y por qué solo un cordero? Porque el cordero representaba a Jesucristo, pero Caín dijo, no, yo voy a dar lo mejor de mí, de mi esfuerzo, del producto de la tierra. Y allí comienza la religión de Caín. Tú me pides una cosa, pero yo te doy lo que quiero. Al final quiero que me aceptes como yo quiero, no como tú quieres. Y desde allí comienzan dos pueblos. Mientras que Abel demostró fe, ¿qué más? Adoración, ¿qué más? Obediencia, Caín no. Entonces yo te hago la pregunta, ¿tu religión es la de Caín o la de Abel? Alguien puede decir, no, mi religión es la de Cristo. Va a ser la misma, fe, adoración y obediencia. Pero cuando estoy diciendo de Caín y Abel, estoy hablando de características. ¿Eres fiel? ¿Tienes fe? ¿Adoras realmente a Dios? ¿Eres obediente a los mandamientos de Dios? Porque es la característica del remanente en el tiempo del fin. Cuando nosotros avanzamos, vemos que en el capítulo 6 de Génesis encontramos ya los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿A quiénes se les llama los hijos de Dios? Aquellos que son fieles a Dios. Y los hijos de los hombres, aquellos desobedientes, aquellos que hacen su propia voluntad. Entonces, desde allí ya tenemos dos pueblos, dos comandantes, dos iglesias. Desde allí. Si nosotros avanzamos en la historia, encontramos a Noé. Noé era el remanente. En medio de un mundo de tanta corrupción, de tanta violencia, de tanta inmoralidad, hay un remanente, que es una familia, Noé y su familia. Y él tenía que cumplir las características para ser remanente. ¿Cuáles son? Fe, adoración y obediencia. Fe. Dios le dijo, va a llover. ¿Tú sabías que en el tiempo de Noé no cayó una gota de agua del cielo? La tierra era regada por un rocío, por un vapor que salía de la misma tierra. Nunca había caído una gota de agua. Entonces, para creer que va a llover hay que tener fe, ejercer fe en la palabra de Dios. Y claro que él era un adorador de Dios. Y finalmente le dice, hazte un arca. ¿Qué cosa hizo él? Obediencia. Nuevamente, fe, adoración y obediencia. Las características del pueblo en el tiempo del fin fueron las mismas desde el jardín del Edén. Obediencia. Entonces, entre un mundo de inmoralidad, cuando Dios decide destruir este planeta para poder recrear, rehacer, aparece el remanente. ¿Quién? Noé y su familia. 120 años predicó, algunos primero se arrepintieron, luego volvieron, pero finalmente quien quedó dentro del arca fue Noé, su familia y los animales que fueron preservados. Entonces ahí viene la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dentro del arca o fuera del arca? Si estás dentro del arca, fe, adoración y obediencia. Si queremos continuar allí en la historia, encontramos a Abraham. Abraham era un fiel adorador de Dios en medio de una nación idólatra, Ur de los Caldeos. Ahí adoraba a Dios. Ya tiene una característica. Pero tenía que ejercer ¿qué cosa? Fe y obediencia. Entonces en Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Obedece. Ofréceme a tu hijo. Obedece. Entonces, nuevamente las características, adorador a Dios, fe y obediencia. Y claro que todos fueron salvos solo por la gracia de Dios, pero la respuesta humana ante esa gracia, fe, adoración y obediencia. Entonces la pregunta es, ¿cuánta fe tienes en Dios? ¿Cómo estás adorando a Dios? ¿De la manera como Él quiere o como tú quieres? ¿Y cuán obediente eres a su palabra, a sus mandamientos?
¿Y qué cosa hizo Abraham? Él se fue a donde Dios le llamó. Él fue obediente. Ahí está el remanente. Avanzamos en la historia y podemos seguir allí revisando otros personajes bíblicos, pero encontramos a Jesús. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Una nación que esperaba al Mesías no recibió al Mesías porque tenía un concepto equivocado del Mesías. Entonces aparecieron 12 hombres que sí lo aceptaron. ¿Quién? Los discípulos, de los cuales uno se perdió. Fue Judas. De toda una nación, un remanente. Y aún estando dentro del remanente, en un momento puedes perderte, como en el caso de Judas. Va a depender de tu relacionamiento con Cristo mientras estés en el remanente. Y con ellos comenzó la iglesia cristiana. Y las características de la iglesia cristiana: fe, adoración y obediencia. Tanto así que en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El dragón se llena de ira contra la mujer. ¿Quiénes son? Contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Está claro cuál es el remanente de Dios aquí en la tierra? Ahora fíjate, el pueblo de Dios siempre existió y siempre tuvo esas características. O sea, siempre fue salvo por gracia, pero siempre ejerció fe en Dios, adoró correctamente a Dios y fue obediente a Dios. Porque la obediencia no excluye la gracia. La gracia no anula la ley. Eso ya vimos en los programas anteriores. Entonces, la Biblia es clara cuando tiene que hablar de remanente, de iglesia, de pueblo de Dios, que representa en el capítulo 12 como una mujer vestida de sol, que tiene la luna debajo de sus pies, que es el fundamento, la palabra de Dios. Lo hace de manera clara. No dice nombre, dice características. Para que el ser humano no se confunda, no ande perdido y a través de las características pueda comprender. Y ahí viene la pregunta. ¿Tú eres parte de ese remanente? ¿Eres fiel? ¿Tienes fe? ¿La gracia de Dios ya transformó tu vida? Todas las iglesias hoy pretenden ser el pueblo de Dios. ¿Es así o no? Todas. Algunas dicen, mira, por este camino está más fácil para llegar al cielo, por ahí está muy complicado, por ahí se da mucha vuelta. Aquí todo es permitido, aquí puedes hacer lo que quieres, aquí la gracia te liberta y tú eres libre para hacer lo que quieres. Aquí no hay ley, aquí no hay reglas. Todas las iglesias dicen ser el pueblo de Dios.
Pero la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, 21 al 23. Entonces, ¿cómo podemos identificar el pueblo de Dios aquí?